Entonces, ayer, José Ignacio Paliza, que además de ser el ministro de la presidencia, es también el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, el partido oficialista, bueno, salió a decir algo que había dicho el presidente. Dijo Paliza que no hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de reforma fiscal. Y uno se pregunta ante esta decisión de gobierno, ¿estaremos pensando en que realmente el país necesita la reforma o no? ¿Qué vamos a priorizar? Porque no se trata de que sea un proyecto que te pueda provocar rechazo de la población o que sea un proyecto que te vaya a mermar tu popularidad. No, de lo que se trata es de que desde hace un buen tiempo los organismos internacionales, los mejores economistas dominicanos han advertido que República Dominicana ha llegado a un momento en que necesita hacer una reforma fiscal integral, pero para eso hay que involucrar a todos los sectores, para darle la capacidad al Estado Dominicano de responder a sus necesidades. Es que cada año elaboramos un presupuesto que tiene casi 300 mil millones de pesos de déficit. Y entonces hay que buscar la alternativa de que las cosas sean diferentes. ¿Qué? Apretar ese cinturón, recortar gastos en el gobierno, le está pidiendo la oposición, le está diciendo que mande la señal. Tú quieres una reforma así, recorta gastos, apriétate el cinturón y le están citando los puntos donde puede apretar. Entonces tú tienes la moral elevada para reclamar a los demás recorten, vamos a recortar. Entonces tú le vas a quitar el argumento a la gente o los sectores que están recibiendo exenciones y dicen no puedo, pero que quizás no la necesitan. Por eso hay que revisarla, pero hay que revisarla de manera seria, involucrando a todos los sectores del gobierno, de la oposición, empresariado, sociedad civil, todos, porque es que el país lo necesita. Yo creo que el mejor momento para hablar de eso es ahora, porque cuando llegue el 26, el 27, nadie va a hablar de eso, la gente va a estar en campaña y lo principal debe ser el país, lo principal debe ser la popularidad de un presidente o de un candidato, no, lo principal debe ser el país. Eso es lo que yo creo que hay que poner sobre la mesa en este momento. A mí me luce, perdóname que me introduzca rápidamente, pero tengo el apremio de intervenir, porque a mí me llama la atención, porque mucha gente, periodistas, funcionarios, partidos de oposición, han dicho que este proyecto de ley, que muy bien especificaba José María Reyes, cuando decía Ramón Alfonso Rogelio Lanza, porque es el hijo de aquel famoso legislador que todavía está ahí como senador precisamente. ¿Por qué? Porque él en este proyecto de ley habla de las exenciones de sectores tan importantes, óigame bien, como el turismo. Lo importante que significa en estos sectores a que menciona este proyecto de ley del diputado en cuestión. Pero ustedes no se han preguntado algo. En las últimas semanas, creo que recientemente, estamos hablando de hace 2 semanas, y en esta misma semana también que pasa, he visto unas publicaciones en varios medios de comunicación, pero hay uno en específico que le ha dado mucha ahínco a esta información y poniéndolo en primera plana, cuando habla que, por ejemplo, entre el año 2020 y 2024, oigan esto, los diputados importaron 499 vehículos de lujo y deportivos con el privilegio de las exoneraciones y que evitó pagar impuestos por un valor de 2.140 millones de pesos. Pero oigan esto, también una publicación de ese diario en específico dice, el Senado ni tocó 2 proyectos que limitan las exoneraciones de vehículos y esas exoneraciones están instituidas en una ley, la ley 5796, que supuestamente sería modificada. ¿Qué dice entonces el proyecto de ley de Rogelio Genao Lanza, verdad? Que vamos a quitar y vamos a hablar de las exoneraciones de los legisladores, pero también vamos a hablar de las exenciones y de las exoneraciones de que son
precisamente los sectores, entre ellos el turismo. ¿Qué significa eso? O sea, eso está claro. Eso está claro. Lo que está diciendo el diputado y los legisladores en este proyecto de ley. Ok, vamos a quitar las exoneraciones de los diputados, los senadores, los legisladores, pero también vamos a quitar las exoneraciones y exenciones que tienen los sectores en la vida nacional. Ni una cosa ni la otra va a ocurrir. Exacto. Mire, el problema con eso es, ayer lo hablábamos, de que parecería ser una bola que se tiró para lograr que se deje la discusión de las exoneraciones de los legisladores. Porque al final de cuentas no es verdad que ellos están interesados de que eso pase. Pero lo que no es lógico, lo que no tiene ningún sentido es que aquí se pretenda que se va a discutir una reforma por pedazos, que se van a discutir algunos aspectos que es necesario discutirlo, ¿eh? No estamos diciendo que no, pero sin tocar los otros. Porque si tú vas a hablar de exenciones, tienes que hablar de anticipo. Si tú vas a hablar de exenciones, tienes que hablar de salario. Si vas a hablar de excepciones, tienes que hablar de una serie de cosas que hay que ponerlas todas juntas en el pastel. Entonces, fuera de estar por pedazos, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Ahí envió un tuit más tarde, ayer, el presidente del partido y ministro de la presidencia, Paliza, diciendo que este gobierno no va a hablar más de reforma fiscal y que ese proyecto no salió de este gobierno. Yo insisto en lo que decía ayer, es irresponsable que este gobierno diga algo como eso. Eso no nos debe de calmar a nosotros, porque mientras tanto, todos los organismos insisten en que debemos de sentarnos y buscar las formas de tener una economía como la que hemos tenido, pero que sea sostenible en el tiempo. Mira, yo creo, y voy en el orden de lo dicho por José María Reyes. ¿De qué se trata todo esto? Primero, todos están contestes en el país, incluyendo los periodistas en los medios de comunicación, de que en base a las informaciones es útil, necesario que se lleve a cabo desde hace muchos años el convencimiento, una reforma fiscal integral, dicho así con esa precisión por José María. Y hay apuntes que indican incluso el marco en que debe someterse, es decir, el marco es la búsqueda del consenso con los diferentes sectores para que cada quien aporte cuál es la propuesta que tiene sobre lo que debe ser esa reforma. El escenario que se ha planteado desde siempre es el Consejo Económico y Social. Hasta ahí va todo el mundo más o menos de acuerdo. Incluso apuntan opositores y gobierno en el sentido de que la premura que han indicado los organismos internacionales, y hay informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, en el sentido de que se requiere eso para poder mantener y para poder lograr sanear la robustez de la economía dominicana. Si todo eso está planteado, aderezado por un elemento político en este momento, el presidente Luis Abinader no va como candidato. Al no ir como candidato, puede jugar la baza de ver la posibilidad de que no importe lo que suceda al tomar la decisión de apurar el paso para empujar la discusión de una reforma fiscal. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Han sometido 2 proyectos de reforma fiscal que han sido rechazados porque ninguno de ellos ha sido estructurado sobre la base de una discusión real. Hay puntos de la reforma fiscal que incluso sobre ellos están todos de acuerdo. Hasta en 2 de los puntos más espinosos de la reforma hay bajaderos que se han planteado en lo que tiene que ver con los subsidios y las exenciones. Hay bajaderos donde se han planteado. En lo que tiene que ver con el gasto corriente, hay un apunte muy específico que se le ha hecho al gobierno. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una parte de esos gastos, que es lo relativo a las nóminas estatales, 29 empleados por día durante el 2024 nombró el gobierno.
Lo mucho hasta Dios lo ve. Y al final, lo que no quieren hacer de manera consensuada, que es discutir un proyecto de reforma fiscal que pueda ayudarnos a solidificar esa maravilla del crecimiento económico del que habla todo el mundo alrededor de República Dominicana, por ese 5% que ha estado creciendo en los últimos 10, 15 años, puede encontrar problemas. Pero la gobernabilidad también puede encontrar problemas si se deteriora esto más de lo que está, en el sentido de lo que tiene que ver con los precios de los alimentos y lo que tiene que ver con un reajuste salarial en lo cual nos tomaron el pelo a todos. Entonces, es el momento justo y conveniente de, incluyendo a la oposición, convocar a todo el mundo. Vengan, vamos a discutir esto de cara a lo que dice José María Reyes con mucha validez y con mucho valor. Es pensar en el país, antes de que se joda la vaina. Miren, hay mucha gente que habla y pone en duda la autoría de ese proyecto a Rogelio Alfonso Henao, que es el nombre de él, ¿verdad? Él no se llama Ramón, su padre es Ramón Rogelio. Pero Sí, Ramón, Rogelio Alfonso. exactamente, pero Rogelio Alfonso Henao Lanza tiene asesores, tiene muchos asesores. Y mucha gente pone en duda que él haya presentado ese proyecto y que sea de su autoría. Él lo defendió ayer, un muchacho muy preparado, muy decente, muy, muy bueno. Pero también hay unas cosas que a veces como que se salen, que uno mirando algo, tú dices, pero espérate, cuidado si hay otra gente asesorando a ese joven que tienen mucho más experiencia que él y que también vengan de su litoral, que es el Partido Reformista Social Cristiano. Pero, Y yo me encuentro aquí a una persona que es ingeniero de profesión, economista, fue gobernador del Banco Central, defendiendo a capa y espada ese proyecto, y es nada más y nada menos el ingeniero Guillermo Carán. Oye. Guillermo Carán dice, ese proyecto sería la salvación del gobierno frente a la fiscalidad que nos lleva a una crisis. Al 28 de febrero, el gasto corriente, 18,000 millones más que las recaudaciones. Lo voy a repetir. Al 28 de febrero, el gasto corriente, 18,000 millones de pesos más que las recaudaciones y cayeron al 2%. Termina diciendo Guillermo Carán, ¿cómo van a equilibrar finanzas públicas sin un proyecto así? ¿Endeudamiento o inorgánicos? Sin lugar a dudas que ese muchacho tiene la asesoría de personas de experiencia en materia económica como ese señor que ha sido gobernador del Banco Central, fue secretario de Finanzas en los gobiernos de Joaquín Balaguer y es un experimentado también en la política. pero ojo, tampoco hemos dicho que dudamos de que el proyecto sea del joven Lanza. No, nosotros no. Pero he dicho, pero que no, pero no sea, pero aún los que lo han puesto en duda, que he visto varios. Por eso la aclaración del PRM, Wendy, ayer. Pero está bien, pero que digo que aún los que lo han puesto en duda no lo han puesto porque él no tenga la capacidad para hacerlo, sino por el hecho de que tiene muchísimas coincidencias con el proyecto de reforma que había presentado el gobierno y porque se ha entendido que lo han querido tirar por ahí. Que este señor lo asesore es lógico, porque los legisladores no son expertos en todas las áreas, utilizan asesores en diferentes ámbitos, pero lo que se ha dicho en este caso, Gustavo, es que parece que se sacó ese pedazo nada más de la ley, del proyecto de reforma de modernización. Debe ser amplia la Debe reforma. ser amplia, porque nosotros no estamos aquí defendiendo las excepciones. No. Lo que estamos diciendo es que se tiene que discutir, pero es discutir todo. Claro. Es todo. Porque el proyecto que se retiró, escúchame, Salvador, tenía muchas cosas buenas. Claro. Por ejemplo, la parte esa de darle mayores oportunidades a las pequeñas empresas,
de instalarse, anticipo. de crecer, el anticipo. La eliminación del anticipo, Cuando hablo claro. de eso, de la oportunidad, a eso me refiero al anticipo, que es una daga al cuello. Es decir, tenía muchas cosas buenas. El pecado original de eso fue que no se socializó bien. Ese fue el pecado Eso original. fue Ahora, el pecado original de eso que apunta Gustavo Olivo, los cuestionamientos a Rogelio sobre la autoría del proyecto quedan al descubierto con eso que apunta Gustavo, de que ahí puede haber estado la mano de una gente con las calidades de Guillermo Carán. Hay quienes en el día de ayer y de hoy incluso refirieron que hasta en términos de algunos elementos técnicos se evidencia que no fue autoría de Rogelio el proyecto. Pero lo que menos importa, en dado caso, en la discusión, es el tema de la autoría. Sí. Lo que más importa son los contenidos de ese proyecto. Y qué bueno eso que el resalta. objetivo que Y se el objetivo que se busque Sí. con ese proyecto. Ah. Por qué bueno ese apunte que hace Gustavo Olivo. Te digo- Guillermo Carán no solo tiene calidades. Usted puede tener las diferencias que quiera. Y ojalá que en un equipo de gente que elabore, que trabaje en ese proyecto junto con el otro proyecto que se retiró, en todos esos para hacer un proyecto, estén gente de las calidades de Guillermo Carán, sí, de Ariel Jiménez, Sí. de Luis Santos, De los mejores o sea, de los mejores economistas. economistas, de Jochi Vicente, de los mejores economistas Sado, pero está del bien, país. Está bien, que nadie cuestiona la capacidad de Guillermo Carán. Oye, lo que pasa es que, una pregunta que hay que hacerse, ¿eso resuelve el problema? Lo que sometió Esa es la ¿resuelve discusión. el problema? Todas las áreas de la economía que reciben exenciones, resisten que se la quiten. Por ejemplo, Resisten que para se la hablar quiten. de las Hay que exenciones. preguntarse eso. Ahora, hay una parte que tú se la puedes quitar y no hay problema. Es verdad que una buena parte del gasto corriente son esas exenciones. Por ejemplo, la variación que tiene que ver con la ley de industria, para preguntárselo, en un momento inclusive en que tú estás discutiendo la búsqueda de inversiones para acogerte a un planteamiento del gobierno de los Estados Unidos en procura de establecer zonas que puedan trabajar en lo que tiene que ver con los semiconductores en el país. El gobierno norteamericano está dando aquiescencia para la posibilidad de que se retome lo que tiene que ver con la fabricación de semiconductores en Estados Unidos. También lo están haciendo en Panamá. Y aquí a un empresario dominicano como es Manuel Estrella le han planteado la posibilidad incluso de que en una zona de Manzanillo, Montecristi, por esa región, se puede instalar aquí lo que tiene que ver con fabricación de semiconductores. Y el presidente ha ido, como dice Elías, a buscar la forma de que algunos inversionistas puedan venir para eso. Entonces, en un momento que tú estás planteándote la posibilidad de aprovechar las circunstancias para invertir en la fabricación de semiconductores, tú hablar de crearle mayores problemas y dificultades a los industriales con lo que tiene que ver con la reforma de esa ley de desarrollo industrial, tú estás hablando de un problema serio que puede afectar la economía. Miren,